No escribo esto para buscar atención, ni perdón. A mi edad, ambos son inútiles. Solo quiero que alguien conozca la verdad antes de que mi corazón finalmente se rinda, como todo lo demás en este viejo cuerpo. La gente en este pueblo todavía susurra sobre ese pescador extraño que vive junto al muelle abandonado, el que nunca va a la iglesia, nunca habla con nadie y nunca come pescado. Dicen que estoy maldito, o loco. Algunos incluso me llaman asesino. Pero ninguno sabe por qué vivo como vivo. Ninguno sabe lo que vi. No siempre fui así. Alguna vez amé el mar. Era mi hogar, mi trabajo, mi templo. Creía entenderlo. Pero estaba equivocado. El mar no necesita ser entendido. Solo necesita ser obedecido. Hay cosas en el agua que no pertenecen a este mundo, y lo aprendí demasiado tarde. Durante 30 años, recibí una visita. No de una persona. No de un animal. Algo intermedio, sacado del lugar más profundo donde la luz del sol nunca llega. La gente imagina a las sirenas como criaturas bellas y encantadoras, con cabellos dorados y ojos que brillan como diamantes. Esos son cuentos de hadas para que los niños sueñen. Pero lo que yo vi no era nada de eso. Lo que yo alimenté no era mágico. Tenía hambre. No era majestuoso. Solo esperaba. No estaba solo. Nunca estuvo sola. Nunca le conté a nadie, ni a mi familia, ni a los hombres del puerto, ni siquiera al sacerdote que vino una vez después de escuchar que dejé de pescar y me encerré. Dejé que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Era más fácil que explicar lo que sabía. Porque si me creían, nunca volverían a dormir. He vivido la mayor parte de mi vida solo, en esta casa de madera junto a la orilla, donde las olas nunca dejan de susurrar. Cada noche, cuando la marea está más baja y el viento más callado, todavía escucho los golpes. No en la puerta. No en la ventana. En el muelle. Un golpeteo lento, siempre 3 veces. Un recordatorio. Un recordatorio de que mantuve algo con vida. Un recordatorio de que no me ha olvidado. Y esta noche, mientras me siento junto a la ventana con esta mano temblorosa y estos ojos cansados, siento que algo es diferente. El océano está demasiado silencioso. El aire se siente demasiado consciente. Los golpes volverán. Pero esta vez, sé que no vendrá sola. Alimenté a una sirena durante 30 años. Y ahora, ha regresado. No por comida. Por mí. Fue en 1992 cuando la vi por primera vez, aunque en ese momento aún creía que era solo un animal extraño. Nada más. Había sido una semana larga y agotadora en el mar, y las tormentas habían arruinado la mayoría de mis redes. El océano estaba inquieto esos días, lleno de corrientes oscuras e impredecibles. La noche que ocurrió, la niebla se posaba espesa sobre el agua como lana húmeda, y hasta la luna parecía tener miedo de mostrarse. Yo estaba anclado cerca del viejo muelle de piedra, revisando cabos dañados a la luz de una linterna, cuando lo escuché, un golpeteo tenue. No un crujido normal de madera, ni un chapoteo de agua. Era diferente. Rítmico. Intencional. Un sonido que no venía del clima, ni de la marea, ni de un accidente. 3 golpes. Luego silencio. Me quedé completamente quieto, escuchando. El agua alrededor del bote estaba antinaturalmente calma, espesa como aceite, negándose a moverse o a hacer ondas. No lo entendí entonces, pero lo sé ahora, cuando el mar quiere mostrarte algo, todo lo demás se calla. Me asomé, esperando ver madera flotante, una foca, o tal vez un pájaro varado. Pero lo que vi no pertenecía a ningún mundo que yo conociera. Primero, solo emergió un rostro, pálido, gris enfermizo, con piel demasiado estirada sobre los huesos, como papel mojado cubriendo vidrio. Los ojos fueron lo que me congeló, no reflejaban luz, y sin embargo lo veían todo. Grandes, redondos, vacíos. Como si toda vida hubiera sido drenada de ellos hace mucho. No parpadeaban. Eran imposibles de leer. Curiosos, hambrientos, o simplemente esperando. Recuerdo haber pensado que parecía humano, pero mal. No mítico, deformado. Como si el océano hubiera intentado recrear un humano de memoria, pero falló.
Había pequeños agujeros donde debería haber una nariz, pero sin aliento, sin vapor, sin calor. La boca era pequeña al principio, pero luego se estiró lentamente, mostrando demasiados dientes, delgados, afilados, no como los de un animal, ni como los de un humano. Algo intermedio. Algo adaptado no para hablar, sino para desgarrar. No atacó. No huyó. Solo observó. Algo en mí, no sé si fue miedo, instinto o lástima, me hizo alcanzar un cubo con restos de pescado. Arrojé uno hacia ella. La criatura ni siquiera lo miró caer. Su cabeza se inclinó lentamente, y luego desapareció bajo el agua como humo hundiéndose en tinta. Cuando volvió a aparecer, el pescado ya no estaba. Algo cambió después de ese momento. El viento se levantó. La marea tembló. Me sentí observado, incluso cuando ya no era visible. Recuerdo estar ahí parado, tratando de racionalizarlo. Debía ser algún tipo de animal marino. Un mutante. Una especie desconocida. Cualquier cosa, excepto lo que mi instinto susurraba, era inteligencia. Era presencia. Algo que me había reconocido. Antes de desaparecer esa noche, hizo una cosa más. Rozó suavemente el borde de madera del bote, dejando una especie de residuo, delgado, gelatinoso, ligeramente brillante. Latía suavemente, como si estuviera vivo. Esa fue la primera noche. Me fui a dormir con la incómoda certeza de que el océano me había notado. Y una vez que te nota, nunca te olvida. Después de esa noche, traté de convencerme de que había sido un encuentro único. Un animal extraño, un truco de luz, quizás mi mente cansada llenando las aguas vacías con formas imaginarias. Pero el mar no permite que sus elegidos olviden. Los golpes regresaron. Siempre tarde. Siempre tres. Como si la criatura entendiera el ritmo, entendiera la intención. Dejé de anclar cerca del viejo muelle de piedra, pero cada vez que llegaba a cualquier punto de esa costa, me encontraba. No escuchaba salpicaduras, ni nado, ni movimiento, solo los golpes suaves contra la madera, seguidos de silencio. Como si no intentara entrar, sino esperara que yo respondiera. Comencé a dejarle pescado. Al principio, solo restos de mis capturas, tripas, cabezas, colas, un calamar ocasional. Cada vez, desaparecía en silencio. Nunca la vi comer. Nunca la escuché alimentarse. No desgarraba ni mordía como los animales normales. El pescado simplemente desaparecía, como absorbido por el agua. Pronto, el intercambio nocturno se volvió ritual. Sin palabras. Sin acuerdos. Solo un entendimiento silencioso, yo proveía. Ella venía. El mar, de algún modo, lo aprobaba. Con el tiempo, comencé a notar cambios. Las aves dejaron de posarse en mi barco. Ni una sola gaviota, ni cormorán, ni alcatraz, aunque la cubierta estuviera llena de pescado. Se quedaban lejos, dando vueltas, gritando con un sonido distinto, no de hambre, sino de advertencia. El océano también cambió. El agua, antes clara y familiar, empezó a sentirse espesa. Pesada, casi gelatinosa. Mis redes se hundían diferente, como si pasaran por capas de algo más que agua. Algunas noches, cuando bajaba una linterna al borde, el agua parecía latir suavemente, no con luz, sino con movimiento. Era indescriptible. Como si el mar tuviera venas. Con los años, comencé a verla, no solo lo que era, sino en lo que se estaba convirtiendo. Se acercaba más cada vez. Ya no solo un rostro. Vi hombros, brazos, largos, delgados, casi humanos, pero articulados de forma distinta. La piel era más suave, menos de pez, más como algo intentando parecer piel. En noches de luna nítida, podía ver las costillas, moviéndose demasiado lento, como si no estuvieran hechas para respirar, sino para otra cosa. Ella me reconocía. No como persona. No como compañero. Sino como proveedor. Cada invierno, cuando la pesca escaseaba, esperaba que desapareciera. Pero no lo hacía. En esos meses, encontraba peces muertos dejados en mi bote. Sin mordidas. Sin señales de lucha. Solo flotaban, intactos. Como si supiera que no tenía nada que darle, y entonces ella daba en su lugar. Ahí dejé de pensar en ella como un animal. No era majestuosa. No era elegante. Era paciente.
Evolucionaba. Recordaba. Empecé a sentir algo extraño, no miedo, no consuelo. Una sensación de ser observado. No visto, estudiado. Como un experimento. Como un cálculo. Con el tiempo, ya no escuchaba golpes solo bajo el bote. Los escuchaba desde distintos lugares. El muelle. El muelle viejo. La orilla. El agua frente a mi casa. Siempre tarde. Siempre 3 golpes. Siempre para mí. Yo había alimentado algo del mar. Y había aprendido a volver. Fue alrededor del 7º año cuando entendí que ella ya no venía solo por comida. Se quedaba más tiempo. Observaba más. Y lo más inquietante, comenzó a imitar. Empezó de forma sutil. La forma en que mantenía su cabeza fuera del agua más tiempo, como si imitara la postura humana. La forma en que su cuello se inclinaba, no como un animal, sino como algo que estudiaba. Medía. Memorizaba. Los peces observan por supervivencia. Esto era diferente. No observaba por miedo. Observaba para aprender. Su rostro, aún pálido y resbaladizo, parecía más expresivo ahora, pero esas expresiones no eran naturales. Eran prestadas. La tensión en la boca, el pliegue cerca de los ojos, intentos torpes de sonreír. Pero no era una sonrisa. Era una imitación, como un dibujo mal recordado de lo humano. Una noche, cuando puse el balde de pescado en el lugar habitual, sentí algo diferente. Silencio, un silencio profundo. No natural, sino hueco, como si todo el océano contuviera el aliento. Cuando emergió, no tomó el pescado primero. Ni siquiera lo miró. Me miró a mí. No con hambre. No con curiosidad. Con reconocimiento. Esa fue la noche en que su brazo emergió del agua. Largo, flexible, cubierto de una membrana viscosa. La piel ya no era de pez, ni plenamente humana. Era inacabada. Los dedos, demasiado largos, demasiado estrechos, parcialmente unidos, las puntas óseas, rozaron el borde del bote. Y sentí, no oí, una vibración. No fue contacto. Fue comunicación. Después de eso, comencé a notar cualidades humanas inquietantes. Flotaba diferente, no como un ser hecho para el agua, sino como algo practicando, como si aprendiera a estar de pie. A veces emergía siempre con la misma postura. La misma altura. La misma quietud. Como si copiara la última vez que la vi. Pero lo peor no estaba afuera. Estaba en los sonidos. Al principio suaves. Húmedos. Rotundos. No eran palabras. No eran gruñidos. Algo entre ambos. Burbujeos, clics, sonidos como intentos rotos de respirar y tragar. No estaba hablando. Estaba intentando hablar. Una noche, se quedó cerca de la orilla, su forma visible bajo las olas. La vi desde mi ventana. No flotaba como algo vivo. Se colocaba. Como si esperara. No comida. Esperaba a alguien. Y lo comprendí. Esto no era supervivencia. Ni costumbre. Ni instinto. Era preparación. No estaba creciendo. Se estaba convirtiendo. No en humana. Sino en lo que el mar recordaba antes de los humanos. Y entendí que cuando volviera, no volvería sola. Ya no venía solo desde el agua. Al principio, aparecía únicamente sobre el muelle, aferrándose con esos dedos largos y pálidos, observando desde abajo. Pero con los años, comenzó a surgir más cerca, en las marismas, en los canales poco profundos, incluso en charcos creados por la marea. Era como si estuviera probando los límites de donde podía existir. Ya no pertenecía solo al mar. No era solo su presencia lo que cambiaba. El propio océano empezó a sentirse distinto a su alrededor. El agua cerca de mi bote se sentía más espesa, resistente. No como líquido, sino como algo vivo y consciente. Cuando metía los remos, había peso. Algunos días, el agua brillaba débilmente, con hilos azul grisáceos, como venas sobre la superficie. Ella no solo estaba viva en el mar. Partes del mar estaban vivas por ella. Empecé a despertar con cambios alrededor de mi cabaña. El pescado ya no solo desaparecía. Ahora era colocado. Dejaba peces perfectamente ordenados, apilados, intactos, perfectamente alineados, como dedos o costillas. No los comía. Los dejaba.
No regalos. Señales. Me sentía observado, incluso dentro de mi casa. No con ojos, con algo más profundo. No presencia. Conciencia. Como si mis pensamientos empezaran a no ser completamente míos. A veces encontraba huellas húmedas cerca de mi puerta. Alargadas. Delgadas. Deformadas. No pisadas humanas, formas intentando ser pisadas humanas. Ella estaba copiándonos. O algo peor, nos estaba reemplazando. Y no por hambre. No por compañía. Por propósito. La primera vez que la vi emerger completamente del agua fue años después de aquel primer encuentro. Y no estaba sola. Su cuerpo ya no lucía incompleto. Seguía siendo antinatural, pero ahora tenía intención. Era más alta. Los miembros más largos. La piel más firme, aunque aún demasiado fina, como tela mojada. El cabello, si podía llamarse así, era largo, oscuro, goteante. No flotaba, respiraba. Y había algo más. No necesitaba el agua para vivir. Solo la estaba usando. Las visitas ya no eran al azar. Eran planeadas. Siempre cuando la luna estaba más muerta. Luna nueva. Cielo vacío. Marea quieta. No venía por comida. No venía a imitar. Venía a esperar. Como quien espera una señal. Fue entonces cuando lo comprendí, ella no estaba intentando ser como nosotros. Estaba volviendo a ser lo que el mar recordaba antes de nosotros. Y yo había sido su proveedor. Su compañero. Su punto de partida. Su puente. No la alimenté. La ayudé a volver. Y ahora, ya no volverá sola. Nunca más.